Muy buenas tardes a todos los distinguidos participantes de este primer Congreso Global en Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. Esta tarde nos acompaña nuestra amiga, la coach ontológica Rosana Ercolí. Ella va a estar compartiendo una ponencia muy interesante desde la mirada ontológica. Así que, sin más, y para aprovechar el tiempo y con la intención de que puedan aprovechar al máximo esta valiosa vivencia, los dejo desde ya con Rosana. Buenas tardes. Desde por ¿sí? ¿Me escucha? Cada adversidad, por difícil que parezca, siempre trae consigo una oportunidad. Las crisis, el caos, son catalizadores importantes que nos invitan a revisar cómo estamos haciendo las cosas. Pero no solamente nos invita a revisar eso, sino que nos invita también a tomar acción para hacer los cambios pertinentes y para evolucionar. Como ya escucharon, soy Rosana Ercolí, coach ontológico y corporal. Digo que lo mejor que podemos hacer en estos tiempos tan convulsionados, desafiantes, es regalarnos espacios en donde podamos sentir y reflexionar para transformar la incomodidad, la incertidumbre y hasta el dolor en posibilidad, en bienestar. Y espero que este sea uno de esos espacios. Así que vamos entonces a compartir en este rato que vamos a estar juntos acerca de la resiliencia. Tienen varios días escuchando desde diferentes miradas qué significa. En este momento vamos a compartir la mirada ontológica. Y esa mirada tiene que ver con el ser. Y pienso que es importante revisar la mirada ontológica para hablar de resiliencia. Porque resiliencia se ha convertido en una palabra muy de moda en los últimos tiempos y habla como concepto, digamos, primario, de aquella habilidad y capacidad que tiene un ser humano para levantarse de las caídas, de la adversidad. Sin embargo, hay una frase muy interesante que hemos compartido y hemos visto mucho por las redes, tal vez no sabemos a quién pertenecía, hoy lo vamos a saber, que dice que el dolor en nuestras vidas es inevitable, pero que el sufrimiento es una decisión, es opcional. Entonces vamos a empezar a compartir lo que significa la resiliencia desde la mirada de un neuropsiquiatra especialista francés que nos regaló esta maravillosa frase que hoy todos compartimos por las redes y que tiene un trasfondo muy importante y que tiene que ver con esa mirada ontológica. Voy a empezar a compartir mi pantalla y vamos entonces a empezar. Ok, me pueden ir confirmando si todos me escuchan con claridad y ven lo que estoy colocando. ¿Sí? Entonces, el doctor Boris Cyrulnik nos regala la frase: el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. ¿Por qué pensamos que el sufrimiento es opcional? Porque el sufrimiento es una decisión que tomamos y que tiene que ver con el comportamiento que nosotros decidamos tener ante algo que es
un hecho fáctico. ¿Qué es el dolor? El dolor es consecuencia de un trauma, es consecuencia de una situación adversa y es algo que nos va a acompañar a todos, a ti, a mí y a todos los que estamos aquí y a todo ser humano sobre la tierra. Pero el sufrimiento tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos de hacer cambios conductuales para poder sobreponernos a eso. De hecho, su concepto es tan interesante como esto. Es un concepto muy sencillo y dice, es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Y díganme, no ustedes, si eso es lo que nosotros hacemos precisamente después que estamos bajo un hecho traumático o bajo alguna situación fortuita. Nosotros iniciamos un nuevo espacio con todo lo que eso conlleva para empezar a tomar acciones o diferentes dentro de ese desarrollo postraumático. Sin embargo, esto suena muy sencillo. Lo complejo de todo esto es precisamente las condiciones que permiten ese nuevo desarrollo y esa nueva actitud que vamos a tener ante la vida que estamos empezando a construir luego de esa caída o situación adversa. Entonces hay tres condiciones importantes que necesitamos revisar, que tienen que ver precisamente con la recuperación después de este trauma, con las relaciones que nosotros podamos tener alrededor o el apoyo o el sostén de todas las personas o la red de alrededor o la cultura en la cual nosotros estamos inmersos, a la cual pertenecemos. Por eso es importante darle una mirada. Susana, no se está viendo. ¿Perdón? No estás compartiendo la presentación. No se está compartiendo tu presentación. ¿Puedes revisar, por favor? Sí, claro. A ver. Ok, aquí estoy. Ajá, compartir. Hubo un error. Me dice el equipo que hubo un error. A ver, ¿ahora la ven? ¿Ahora? ¿Sí? Aún no. Uy, pero me dice que está compartiendo. A ver, dejar de compartir. Voy a volver a entrar. Presentar ahora. Estoy aquí. Ok. Compartir. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Alguien que me confirme, por favor? María Ángela, ¿allí se ve? ¿Tú me escuchas?
¿Qué había pasado aquí? ¿Ok? ¿Listo? ¿Me escuchan? Adelante. Listo, perfecto. Entonces, repitiendo un poco y retomando el concepto, partimos de que resiliencia tiene que ver con iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Quizás estábamos acostumbrados a escuchar los conceptos anteriores más populares que tenía que ver con la habilidad que desarrolla el ser humano para levantarse ante una adversidad. Y es correcto. Sin embargo, hay algo más profundo y más allá que tiene que ver con cómo es ese inicio y cómo se desarrolla una nueva etapa en nuestra vida después de un trauma. ¿Y por qué es tan importante esto conocerlo desde un concepto ontológico? Porque necesitamos ir a ver cuáles son esas condiciones o circunstancias que están alrededor y que tienen que ver con el ser, con lo que somos como seres humanos. Por esa razón, entonces, desde la mirada ontológica podemos decir que es necesario entender cómo estamos conformados los seres humanos. Los seres humanos decimos desde la ontología que somos un cuerpo, que somos una emoción y que somos lenguaje. El cuerpo obviamente es donde se materializa y donde transita toda la emoción y se convierte en una acción. La emoción propiamente dicha es ese estímulo que produce un sentimiento y que nos hace mover. Y el lenguaje no es más que la verbalización del pensamiento. Entonces, decimos que los seres humanos tenemos un pensamiento que genera un sentimiento genera un comportamiento, ¿sí? Entonces, ese comportamiento, cuando es recurrente o se repite, se convierte en un hábito. Ese hábito es el que construye nuestro carácter y obviamente nuestro carácter es el que da el resultado que nosotros queremos, el resultado exitoso o no en las diferentes circunstancias en donde nosotros nos desenvolvemos, en los espacios, dimensiones, relaciones o sistemas en donde vamos desenvolviéndonos diariamente. Entonces, repito, un pensamiento me genera un sentimiento me genera un comportamiento. Ese comportamiento repetido o recurrente se convierte en lo que comúnmente llamamos hábitos. Esos hábitos son lo que construyen nuestro carácter. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros tenemos que hacer conciencia de quiénes somos, de cómo actuamos y del por qué hacemos lo que hacemos. Es importante reconocer en nosotros cómo estamos funcionando para poder entonces hacer la posibilidad, hacer el uso adecuado de nosotros mismos y de lo que contamos para poder rehacernos o reconstruirnos después del trauma. Y consideramos trauma cualquier aspecto de nuestra vida que nos genere incomodidad, incertidumbre y nos genere dolor, inclusive miedo. Por eso arranqué esta ponencia diciendo que la crisis y el caos es un catalizador de esas emociones. Dígame si no, en estos momentos estamos envueltos en una crisis global, en un espacio de convulsión en donde el miedo aflora, en donde la incertidumbre se hace presente y en donde muchas veces el dolor también por la pérdida y la cantidad de cosas que son consecuencia de una situación desconocida e inédita para toda la humanidad. Entonces, más que nunca, cobra importancia el término resiliencia desde un punto de vista de ser y de lo que puedo hacer con eso para yo hacer uso óptimo de todo lo que yo soy y de lo que poseo, desde cómo reacciono ante esa adversidad, desde cuáles son los estímulos que me hacen detonar ciertos comportamientos, de cuál es mi pensamiento, de cuál es mi lenguaje, cuál es mi verbo, y desde allí poder entonces reconstruirme en función a lo que cuento y a lo que necesito cambiar. ¿Para qué? Para hacer ese desarrollo, ese nuevo desarrollo de esa nueva experiencia post-trauma, entonces lo más amable posible y poder conseguir un óptimo resultado. Entonces es importantísimo comprendernos
cómo funcionamos para poder sacarle provecho a esa nueva experiencia. La mayoría de las personas utilizan el término de una manera moda, ¿no? Yo me caigo y me levanto, pero ese caerse y levantarse lleva una cantidad de elementos que es importante considerar, hacer conciencia y poder entonces construir ese espacio de posibilidad de la manera más adecuada posible. Esto cobra importancia fundamental también en las organizaciones. Y vamos a hablar de un tema bien álgido y que seguramente va a proporcionar debate, pero digamos que uno de los objetivos de esta ponencia precisamente es despertar el sentir y la reflexión en función a una sociedad que cada vez se ve más sensible ante los eventos, las adversidades, y cada día menos tolerante a ciertas cosas. Entonces vamos a entrar en un tema bien polémico. Sin embargo, antes de ir allá, que yo sé que va a ser de mucho interés, vamos entonces a hablar de que la resiliencia no es una habilidad que nace con nosotros. Es una habilidad que se adquiere en la medida que vamos teniendo eventos en nuestra existencia que nos van haciendo, obviamente, caer, que nos van haciendo quebrar, que nos van haciendo tener situaciones dolorosas, que nos van haciendo tener fracasos y que nos van haciendo sentir el hecho de la frustración de no alcanzar algún objetivo o algún logro. Entonces, es una habilidad que vamos haciendo consciente y que vamos integrando en la medida que la experiencia nos va sucediendo. Es decir, como lo dice allí, es sensible a esa experiencia. Lo que nosotros podamos sacar de allí es lo que se convierte en una habilidad potenciadora o paralizante. Eso es una decisión de ser humano, de cada individuo. Si yo tomo lo que me pasa de una manera positiva, de una manera expansiva, probablemente voy a tener una habilidad mayor para adaptarme a los cambios y para el manejo de mis emociones, gestionándola de manera positiva, y por supuesto voy a salir, digamos, más airosa de las diferentes situaciones que van a seguir pasándome, porque van a seguir pasando. Entonces, el perfil de una persona resiliente lo podemos considerar como una persona que construye, por ejemplo, redes de apoyo. Eso me parece sumamente importante e imprescindible en estos tiempos. Nosotros tenemos que aprender a rodearnos de personas, no solamente que tengan un nivel de vibración energético parecido al nuestro, sino que también tengan intereses comunes, que puedan en algún momento complementar no solamente la información que necesito, sino también personas que me puedan aportar y agregar valor a las diferentes experiencias que yo estoy a bien a obtener. Entonces, yo necesito construir esa red de apoyo. Y si yo logro conocerme, si yo logro saber realmente quién soy, probablemente también le voy a sacar mucho provecho a las diferentes competencias que me van a agregar valor en una red de apoyo construida de una manera consciente. Y no me estoy refiriendo a un tema estrictamente material. Estoy hablando de un espacio o una dimensión mucho más amplia que tiene que ver con personas con mucha sabiduría que me puedan entregar en estos momentos la contención que yo necesito para tomar alguna decisión o levantarme de alguna circunstancia compleja y difícil en mi vida. Así como también mirar las crisis como oportunidades. Los seres resilientes tienen ese don, esa habilidad a flor de piel. Siempre ven detrás de cada adversidad una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué, dirán ustedes? Bueno, para hacer las cosas diferentes, para crecer en un aspecto importante de mi vida, para hacer cambios en todos los espacios y dominios que yo lo necesite, en mis relaciones de pareja, en mis relaciones personales, en mis relaciones profesionales, en mi trabajo, en mi país, en mi ciudad, en cualquier sistema donde yo esté atravesando una crisis. Entonces yo puedo mirar otras oportunidades y poder tomar decisiones en función a eso. Hacer el cambio
felicidad. Y esto es algo fundamental, señores. Aceptar es algo para tomar esto, voy a estar constantemente en una lucha que me va a dar, por supuesto, una emocionalidad que no es la más adecuada y mi mente, por supuesto, no va a tener la claridad para tomar esas decisiones. Entonces, aceptar el cambio y aceptar la facticidad. ¿Qué significa la facticidad? Pues hechos en la vida que no los podemos cambiar. Hay cosas que suceden en la vida que por más que queramos retroceder el disco, retroceder, no vamos a poder hacerlo. Sencillamente sucedió y yo necesito aceptar que fue así. Cuando yo empiezo a aceptar, empieza a abrirse un espacio en donde yo puedo ubicar posibilidades diferentes. Entonces es una consecuencia directa en mi estado de ánimo y en la coherencia que tengo entre cuerpo, emoción y lenguaje. Y empieza a funcionar de manera distinta el contexto en el que me estoy desenvolviendo. Entonces, es importante en ser resiliente, aceptar los cambios que nos vienen y aceptar que hay hechos que no los puedo modificar. Y además, por supuesto, no podía faltar enfocar en las metas. Cuando tengo mis metas bien claras y bien definidas, probablemente cada vez que me caiga o cada fracaso que tenga o cada adversidad que se me presente, siempre voy a ir mucho más rápido de allí porque tengo una meta y tengo el foco puesto en ella. Entonces, eso me va a motivar, me va a impulsar desde una emoción expansiva para yo poder seguir y salir rápido de esa caída que tuve. Entonces, es importantísimo, repito, ir esas redes de apoyo, mirar esas crisis o esas adversidades o esos caos que tenemos alrededor como una posibilidad o como una oportunidad, además de aceptar ese cambio, el hecho factible y enfocarme en las metas. Aquí, por último, coloqué algo que para mí es imprescindible. Yo siento que todo lo que nos sucede y todo lo que tiene que ver con mejorar nuestra condición de vida y conseguir bienestar tiene que ver con la capacidad que tengo de saber exactamente cuáles son mis habilidades y cuáles son mis fortalezas. Eso me va a ayudar a reconstruir inmediatamente un escenario nuevo en donde tengo otras posibilidades, mejores, por supuesto, y que sean expansivas para poder seguir adelante con mi proyecto de vida. Entonces, el autoconocimiento, sí, entiendo y se ve como que es un cliché, lo escuchamos en todas partes, lo repiten y lo repiten, pero es que es la base de la inteligencia emocional, es la base de la gestión de cada acción. Si nosotros no sabemos cuáles son nuestras creencias, de dónde venimos, a qué sistema pertenecemos, probablemente tengo muy pocas probabilidades, muy pocas posibilidades de ser una persona resiliente, porque probablemente me voy a quedar luchando en una creencia y no voy a poder avanzar. Entonces, si no acepto esa parte de mí y me no posibilidad, en vez de irme una persona resiliente, una persona niveles de frustración, por supuesto, esto trae una cantidad de consecuencias del profesional, nuestras organizaciones y por supuesto nuestra salud, que es lo que realmente más me compete. Nutrir el autoconcepto tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Cuando yo me conozco y cuando yo logro ver cuáles son mis fortalezas, yo voy a hacer énfasis en nutrir eso que yo pienso de mí, porque al yo tener un concepto de mí fuerte, fortalecido desde todo punto de vista, cualquier situación adversa que se me presente, probablemente voy a estar en una emocionalidad más óptima desde mi autoestima para salir airoso y salir adelante. Entonces, es importante que no solamente logre conocer cómo funciono desde mis diferentes líneas, sino que también
nutra eso que me hace fuerte, que me hace diferente, que me hace ser una persona competente en esas fortalezas que tengo y por supuesto entonces darle mucho más peso a eso y lo otro pues tratar, que son nuestras debilidades, tratar de trabajar en eso, pero siempre dándole importancia a lo que sí puedo en el momento. Entonces, la flexibilidad se convierte dentro de todo esto una característica base, suelo, piso de una persona resiliente. ¿Por qué? Porque si no soy lo suficientemente flexible, obviamente no voy a poder trabajar en todo lo demás, porque la flexibilidad tiene que ver con romper estructuras también de creencias y de pensamiento que no me dejan recomponer, reconstruir o reinventar aquellas partes de mí que necesito tener establecidas para poder salir adelante. Entonces, yo siento, si me preguntan de todo esto, ¿qué es lo más importante? La flexibilidad. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, de tanta convulsión desde todo punto de vista, en donde el miedo nos ataca, la flexibilidad cobra un valor inconmensurable. Porque al ser flexibles, nosotros vamos a poder movernos, fluir, surfear en ese mar de tormenta en el cual nos podemos estar en este momento encontrando. Entonces la flexibilidad es lo que nos va a permitir poder hacer los cambios necesarios, poder reconstruir aún teniendo esas batallas internas de que con un norte al cual necesito cambiar para poder lograr un objetivo y estar en bienestar. Entonces, el perfil de una persona resiliente, además de tener una red de apoyo construida, mirar las crisis como oportunidad, aceptar el cambio que viene, entender que hay hechos que no puedo cambiar en la vida, enfocarme en mis metas, trabajar en mi autoconocimiento, ser flexible para poder manejarme y fluir con todo lo que me está viniendo. Por supuesto, la perseverancia tiene que estar presente también, porque para estar en un proceso de reconstrucción no podemos caernos en la primera adversidad o en el primer momento en que las cosas no estén saliendo como yo quisiera que salieran. Entonces, ser perseverante es lo que nos va a mantener en la constancia y en la disciplina para poder lograr el objetivo que me estoy proponiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ser resiliente en las organizaciones, en el trabajo o en el aspecto profesional? Bien, yo necesito aumentar, allí como lo ven, la conciencia sobre mis emociones. Entonces, yo les comentaba que el pensamiento genera un sentimiento. Entonces, yo necesito aprender de cuál es esa estructura de pensamientos y de dónde viene esa estructura de pensamiento. Es decir, cuáles son mis creencias, mis patrones familiares, el sistema donde crecí, donde me desarrollé. Entonces, en función a eso, yo puedo lograr reconstruir esos pensamientos para poder también tener emociones expansivas. Y ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son esas emociones expansivas? Bueno, los seres humanos tenemos 5 emociones básicas que son miedo, amor, rabia, tristeza y alegría. Obviamente, el miedo y la tristeza siempre van a estar presentes porque de eso se trata la vida. Tenemos momentos de mucha adversidad y de muchos desafíos en donde el miedo aflora y donde, por supuesto, la tristeza nos aborda. Sin embargo, las emociones del amor, la alegría, son emociones tan expansivas y que tienen tanto que ver con la resiliencia que necesitamos conocerlas y necesitamos saber cómo lograr que esas emociones estén presentes en mí la mayor cantidad de tiempo posible. Es decir, ¿cómo puedo estar desde el amor? Y ustedes pensarán en el amor romántico. No, el amor primero es la emoción básica de todo ser humano. Todos venimos a este mundo en un acto de amor. Desde ese amor, nosotros podemos entonces desarrollar lo que es la compasión, y la compasión es fundamental para trabajar la resiliencia.
¿sí? Entonces, esa compasión como ventana para mirar no solamente dentro de mí, sino mirar al otro y poder entonces entender que los seres humanos necesitamos mirarnos desde un observador más compasivo para poder entonces ser flexible con los cambios y los hechos que no puedo cambiar. Entonces, ¿cómo gestiono el estrés y cómo gestiono la incertidumbre? No hay forma de hacerlo, señores, si no logro tomar conciencia de cuáles son las emociones que son primarias en mí. Porque me encantaría decir que todos somos o vivimos en la alegría, pero no es la realidad. Muchas personas tenemos estructuras de pensamiento muy limitantes que vienen de un sistema de creencias muy castrador, en donde nos fijamos siempre en lo negativo y quizás estamos en una energía de morbo que nos hace ver las cosas negativas o malas en la vida, en nuestro alrededor. Si yo no logro hacer conciencia de cuáles son esas emociones y las puedo trabajar haciendo cambios importantes en mi manera de percibir el mundo, porque eso es algo particular e individual de cada quien, entonces probablemente se me va a hacer muy cuesta arriba gestionar el estrés y la incertidumbre. Y en una organización donde tenemos cualquier cantidad de personas y de individuos interrelacionados, cada uno con una interpretación distinta del mundo, entonces el estrés se vuelve el día a día, el cuerpo se mantiene en un estado de estrés constante, obviamente eso revierte en un problema de salud y de bienestar, y por supuesto incertidumbre en el miedo. Entonces, aprender a entendernos desde nuestra complejidad interior, de cuerpo, emoción y lenguaje, saber cómo funcionamos, de dónde viene todo eso, entonces me va a permitir gestionar aquellos estímulos que me producen ese estrés, esa necesidad de controlarlo todo y, por supuesto, de poder manejar el miedo que está presente en cada segundo de nuestra existencia, porque todo aquello que me haga percibir un cambio me genera el miedo que todos sabemos que está siempre allí. Y el miedo, pues, no es más que ver que no son capaces quizás o que no sabemos cuáles son las diferentes herramientas que tenemos para poder manejar una adversidad, manejar una situación distinta y hacerle frente a eso porque sencillamente no logramos tener un conocimiento de nosotros mismos. Entonces el miedo no es más que la desproporción que hay entre la amenaza y los recursos que tengo para enfrentar esa amenaza, ¿sí? Y les repito eso, el miedo no es más que una desproporción que hay entre una amenaza y las herramientas o lo que tengo para enfrentar esa amenaza. Eso es un concepto de un psiquiatra chileno que ya murió, el doctor Claudio Naranjo, y me parece muy útil en las organizaciones o en el sistema laboral, porque tú te puedes permitir estudiar tus debilidades y fortalezas y en función a eso poder trabajar el miedo desde una perspectiva diferente y no simplemente reactiva, sino que empiezas a trabajar de lo que tienes y lo que te hace. Por eso es sumamente valioso en el área laboral. Y volvemos a encontrarnos entonces la flexibilidad, pero esta flexibilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de aceptar la crítica. Yo me atrevería a decir que quizás es una de las debilidades más grandes de la humanidad y en estos tiempos más. Y ahora podemos hablar de una generación que está inmersa en este tema de la de tolerancia y de flexibilidad. La flexibilidad que podamos desarrollar para aceptar las opiniones de los demás tiene que ver con ese concepto que tengo bien nutrido de mí. Y además tiene que ver con ese autoconocimiento que tengo de cómo funciono. Porque si eso no lo hago, si esa tarea la dejo pendiente, entonces esa flexibilidad no va a aparecer. Cada vez que alguien me dirija una crítica o piense diferente a mí, que es el constante de una relación laboral,
entonces voy a sentir que eso es algo personal, eso tiene que ver conmigo. Entonces no me envuelvo en una situación de conflicto sin necesidad, porque sencillamente no estoy siendo abierto a que la otra persona tiene todo el derecho de pensar diferente, tiene todo el derecho de pensar que las cosas no se hacen de esa manera, porque él tiene una manera diferente de hacerlo. Sin embargo, hay que buscar espacios comunes dentro de esa área para poder entonces llegar a acuerdos y poder funcionar en el trabajo. Pero es importantísimo poder manejar la flexibilidad, porque voy a vivir en la frustración y en el conflicto. Cultivar la paciencia, digamos que es una de las tareas más complejas, y más en estos tiempos. ¿En estos tiempos de qué? De inmediatez. En estos tiempos donde no tenemos el espacio y la pausa necesaria para poder comprender el punto de vista del otro, para poder comprender ni siquiera cómo yo me estoy sintiendo y cómo estoy viendo o viéndome en ese momento de adversidad o en ese momento de conflicto o en esa situación que estoy teniendo. Entonces, si no logro aumentar la conciencia de mis emociones, de cuáles son los estímulos que me disparan mis comportamientos, no puedo gestionar el estrés, vivo en la incertidumbre bajo el miedo, no puedo ser flexible con las opiniones de los demás, esa es mi economía, y no puedo entonces entrar en estadios de paciencia en donde yo pueda esperar el momento oportuno para tener una conversación, para poder hacer alguna acción. Vivo en la reactividad, saltando a todo lo que me pasa alrededor. Entonces, es importante cuatro: conciencia, emociones, gestionar el estrés, mi incertidumbre, flexible con las opiniones de los demás y, por supuesto, cultivar la paciencia. Y aquí quiero entrar en un tema que yo sé que va a tocar fibras, ¿sí? Porque toca las mías y somos seres humanos y somos seres relacionales. En estos tiempos estamos viviendo una hipersensibilidad a los estímulos que recibimos del entorno, ¿sí? Y hay una generación particularmente que se llama o es llamada la generación cristal, que está siendo foco de muchas críticas precisamente porque se convirtió en una generación muy poco manejadora de las emociones o de las situaciones. Es una generación que explota, que responde de manera reactiva ante los diferentes estímulos que recibe. Entonces, se ha caracterizado, y sin ánimos de etiquetar ni de encapsular, ni de usar un término peyorativo, simplemente es algo que está sucediendo y es algo que yo tengo a reflexión y a observación. Esta generación se caracteriza por ser frágil y no tener tolerancia. De hecho, la llaman la generación quebrada emocionalmente. Y cuando hablo de quiebre, es porque el cristal se quiebra y suceden este tipo de situaciones emocionales terribles en donde se están viendo unos niveles de depresión extremadamente altos, la gente joven, inclusive tasas de suicidio aumentan porque según las investigaciones no hay un buen manejo de la frustración. Esta generación cristal termina siendo la generación nacida de lo que llaman la generación X, mi generación, de las personas que tenemos 50 años, 53, 55, y que criamos personas que han nacido entre los años 90 y en estos momentos están teniendo edades de 21, 25, 30 años. Esa generación la traigo yo a colación precisamente porque, hablando de la resiliencia, yo me pregunto cómo construir ciencia con el perfil de una persona resiliente en esta nueva generación que no se adapta tan fácilmente a los cambios, que es una
generación de inmediatez, de todo para allá, que no trabaja la paciencia o no la cultiva, que es una generación que no está completamente alineada con ese proceso que tiene un tiempo, el famoso timing, una generación que no está dispuesta a esperar. Entonces, ¿cómo ver esto dentro de la organización? Eso es algo que a mí me surgió como un inquietud en el mismo momento que empezamos a hablar sobre este concepto y sobre el tema fundamental que era la resiliencia, porque creo que es un concepto muy importante en estos tiempos. E inmediatamente me aparece a mí la inquietud y la cantidad de preguntas que tiene que ver con esta nueva generación. Esta generación que no se calla, que tiene una particularidad que no se calla, que expresa lo que siente, pero que asimismo, como es crítica, también lo hace de una manera completamente libre y sin desparpajo. Es decir, sin medir las consecuencias de lo que dice. Entonces, quebrada emocionalmente, ok. Frustración, fracaso, instancia crítica, se la bandera de esta generación. O sea, a mí me surgen una cantidad de preguntas que las comparto con ustedes. Estas preguntas son mías. Yo me pregunto, ¿cómo se asegurarán las organizaciones para fomentar la resiliencia en esta nueva generación? Porque si se dan cuenta, las edades de esas generaciones son precisamente las edades que más demanda tienen las organizaciones, ¿sí? Hay un paradigma dentro de la industria, de las organizaciones, en que esas son las edades que las personas son más moldeables, son personas que se pueden construir en la cultura organizacional, son personas que traen, son personas puras y limpias que podemos entonces desarrollar en lo que nosotros queremos y por supuesto formarlas dentro de la organización. Entonces a mí inmediatamente me viene la inquietud de cómo me voy a asegurar yo de que voy a construir personas resilientes si tengo entonces algo que no puedo cambiar, que es un hecho, que es una generación que está por supuesto anclada en que no me gusta lo que veo, no quiero que se haga de esta manera, no soporto que alguien me diga tal cosa. Entonces, el cómo manejar el punto, cómo manejar las diferentes opiniones, cómo manejar la crítica que surge dentro de un grupo, en una organización, cómo manejar los diferentes feedback, cómo manejar la diferencia de pensamiento, es algo interesante de debatir. Esto afectará a la rotación de personal. ¿Cómo será la experiencia de una persona en una organización si yo la crítica no que me digan las cosas de manera que soy, la frustración no la manejo, entonces de repente no me salen las cosas como yo quiero la primera vez y probablemente entonces no me voy a sentir a gusto con el proceso o con la gestión que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo va a afectar esto, esa rotación? ¿Dónde quedó parada la inteligencia emocional? ¿Esto ya quedó en el pasado? ¿Se convirtió en parte de una historia de la organización? ¿Qué podemos hacer para que esa inteligencia emocional que tanto nos ha hablado Goleman, tanto ha sido trabajada y metida en las organizaciones, porque se supone que dio resultados positivos, porque los equipos empezaron a trabajar mejor? Entonces, ¿esta inteligencia emocional queda en el pasado ahora con esta nueva generación? ¿Son una generación realmente quebrada emocionalmente o podemos hacer cambios importantes ahora para enmendar algunas de esas consecuencias? ¿Estaremos en una pausa necesaria para recomenzar una nueva historia, recomenzar una nueva generación, reconstruir un espacio nuevo, trabajar con nuevas posibilidades? No lo sé. La pandemia vino a mostrarnos esa fragilidad. ¿Es eso parte de lo que estamos viviendo? Esa fragilidad afloró en un contexto en donde
todos nos tuvimos que confinar y todos tuvimos que encerrarnos. Preguntas importantes quizás que caben en este momento en que estamos viviendo tantos cambios, en que estamos haciendo precisamente el uso de esa facticidad, la estamos desarrollando. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar lo que está pasando allá afuera con un evento imprevisto para el cual nunca me preparé y jamás podía pensar en prepararme, que termina siendo un evento completamente inédito, pero que está haciendo brotar y surgir una cantidad de nuevos desafíos en los cuales tenemos que asentar la pausa para comprender qué está sucediendo con nosotros, con el entorno y cómo podemos entonces encauzarnos en una nueva posibilidad o en un nuevo espacio que nos brinde posibilidades. Esas preguntas sería interesante escuchar de algunos de ustedes qué piensan con respecto a esa generación cristal y cómo lo ven ustedes sumergido en toda esta dinámica. Y para finalizar este encuentro, dice el doctor Byron Reed, después de una catástrofe siempre hay una revolución. Y a mí me surge la inquietud de que en este momento lo que estamos viviendo realmente es una catástrofe. Entonces, ¿cuál es esa revolución que nos viene como consecuencia y de qué me voy a hacer cargo yo para que esa revolución pueda generar un espacio de expansión para crear nuestras nuevas posibilidades, no solamente para la organización, sino para la humanidad? Muchas gracias a todos por escucharme, por compartir conmigo este tema tan interesante, y ahora me encantaría compartir con ustedes sus impresiones acerca de lo que han escuchado acá. Voy a dejar de compartir para conectarme entonces con el resto de la audiencia y podamos entonces interactuar. A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Bien. Excelente, Rosana. Rosana, hay varios comentarios de nuestros participantes que me gustaría compartirlos contigo y que puedas tú también dar tus impresiones. Beyman Espinosa nos comenta: desafortunadamente, una parte importante de la generación de cristal son los famosos ninis. Ni estudian a profundidad, ni trabajan a conciencia, ni se comprometen. Wow, fíjate, yo no traje el tema como que estoy, digamos, a favor ni en contra de algo. Simplemente es un tema para generar reflexión. Yo siento que esa generación tiene algo muy positivo de lo cual nosotros podemos aprender y mucho, ¿no? Y yo soy una de ellas. Ellos son personas que manejan muy fácilmente el tema digital. Son nómadas digitales. Esas personas se criaron en esta nueva generación. Por supuesto, se sienten como pez dentro del agua. Yo soy un pez fuera del agua en el tema tecnológico. Ellos son un pez del agua. Ellos están en su mar, en su océano, completamente cómodos. Entonces, si nosotros estamos migrando a un sistema completamente digitalizado, probablemente ellos van a tener mucho que mostrarnos y enseñarnos a nosotros. Sin embargo, sigue siendo un tema de debate el manejo de la frustración y la hipersensibilidad a esa crítica que obviamente siempre va a existir, porque al entrar en un sistema organizacional siempre van a estar sujetos a un feedback y a un proceso que ya está estructurado. Entonces, ¿cómo va a ser la reacción? Entonces, se generaliza mucho con esto, ¿no? Tú sabes, vivimos en un mundo de etiquetas y las etiquetas no son buenas, pero sí es importante estudiar y comprender esos cambios evolutivos que estamos teniendo para nosotros adelantarnos también como personas que somos trabajadoras de estos sistemas organizacionales para poder entonces hacerle frente a eso
y adaptarnos, que es fácil, que no va a cambiar. Bien. Mariel García nos indica, dicen que es muy frágil, pero si ponemos un granito de arena, podemos hacer el cambio para evitar que nuestra generación de relevo sea frágil, sino que más bien sea fuerte. Excelente, claro que sí. Todo tiene una posibilidad. Así que estoy de acuerdo contigo. También Mariel nos comenta, la generación de cristal es considerada frágil y no tener tolerancia. Uh-huh. Sí, es una particularidad y por eso la traje a colación, porque esa generación de cristal, como se los comenté, es precisamente la generación que se encuentra dentro de edades ahorita que más demanda tienen las organizaciones. Y por eso lo traje acá como tema de reflexión, que en cómo nos vamos a hacer cargo nosotros de eso. Esa es la pregunta. Maggie Mercedes Lugo Medina te pregunta, bajo su criterio profesional, ¿qué recomendaría a las empresas para fomentar la resiliencia en los trabajadores, tomando en cuenta la generación de cristal? ¿Estrategias de formación periódica en este tema? Yo creo que es un desafío para las empresas de formación y para las personas que nos dedicamos a esto. Yo creo que vienen cambios importantes. Nosotros tenemos que evolucionar hacia llamar la atención y mantener el interés de estas personas, porque ya no nos podemos quedar a la formación, digamos, normal, que estamos acostumbrados de hace unos años atrás. Nosotros tenemos que ser innovadores y adaptarnos a esto, porque así como son personas que son hipersensibles a la crítica, son personas que tienen baja tolerancia, son personas muy evolucionadas, personas que se aburren, y esto no tiene que ver con un tema personalidad o creencia, sino que ver con un tema información. Tenemos demasiada información alrededor, ¿no? Entonces, ya la información viaja muy rápido y nosotros tenemos que entonces ser precursores de nuevas alternativas para poder mantenerlos interesados y que ellos hagan foco en lo importante, ¿ok? En lo importante y poder entonces integrarlos a esos sistemas. Es un desafío para todos. César Núñez indica, la generación de cristal también tiene algo muy bueno. También, y es eso que tú comentaste, que no se quedan callados. Ellos se expresan y quieren hacer valer sus opiniones. Así es. Eso es algo bueno. Y yo soy de las personas que piensan que los extremos son malos, ¿ok? El exceso de silencio y el exceso de comunicación. Tiene que haber un equilibrio, porque no es lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿ok? Perfecto, no te dejas callar, pero esa comunicación tiene que tener un propósito. El propósito no es defenderme, te están diciendo. El propósito tiene que ser conseguir y lograr una conciliación para lograr un objetivo. Entonces, eso tiene una connotación importante desde un punto de vista positivo y uno negativo. Mariel García, hay que sacarle provecho a esa generación de cristal. María Alejandra, esta generación vive en su propio mundo, sin problemas, light. Bueno, yo no creo mucho eso. Realmente los estudios que he podido revisar indican que precisamente se está dando tasas importantes de suicidios en personas jóvenes y eso es preocupante para nosotros porque cuando no tenemos esos niveles de tolerancia adecuados ni el manejo adecuado de la frustración, que lo podemos ver en los niños con mucha frecuencia, pues eso obviamente nos hace actuar de manera reactiva y pudiera caer entonces en decisiones con consecuencias fatales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Tiene sus pros y sus contras bien claros, bien definidos.
dice, esta generación se ha dejado llevar por la tecnología y hasta se ha olvidado de los libros. ¿Tú crees que han dejado los libros del todo o ha cambiado el medio a través del que leen? Bueno, las investigaciones indican que han dejado de leer, ¿sí? Indiferentemente del medio, han dejado de leer. ¿Por qué? No porque no les interese la lectura probablemente, sino porque hay tanta inmediatez en todo que hacer concentración y foco en mantenerte 2 horas leyendo es algo que genera demasiado estrés en esta generación. De hecho, en nosotros que en la generación cristal nos está pasando. Tú estás leyendo un libro y estás pendiente de los mensajes que te están llegando en el celular. A ver si tienes un WhatsApp, a ver si tienes un Insta. O sea, llega un momento que estamos todos intoxicados de ruido, de mucho ruido, de mucha distracción. Entonces, si para nosotros se ha convertido en un deseo importante mantenernos concentrados en algo, entonces para ellos es más. Entonces, el tema no es que no les guste. Quizás tampoco hemos tenido los padres de estas generaciones, que somos los padres X, quizás la creación del hábito, la paciencia para crear el hábito, quizás la autoridad para quitar un poco de los medios de información, en los medios digitales, y dejarlos un poco desprovistos de todo eso. ¿Qué hacemos los papás? Inclusive ahora lo vemos. Un niño de 1 año, le entregas el celular para que se quede tranquilo viendo videos. Eso lo vemos constantemente. Entonces, muy por el contrario, yo siempre he pensado últimamente en estas últimas conversaciones que he tenido con mis colegas, de que nosotros, los padres, tenemos que hacer un trabajo de reconexión con la vida, con el enfoque, con la concentración, con eso, con la lectura, para poder ver cómo ayudamos a esta generación. No es un caso perdido, eso sí estoy clara. O sea, si creo en los cambios en la humanidad, esto no es un caso perdido. Esto es simplemente evolución y queremos darle la vuelta para que sea convertido en una posibilidad y en algo bueno para la sociedad. Rosana, a nosotros nos crió el televisor. Esta generación lo está criando. Esta generación la está criando el celular, las aplicaciones, las tablets, los televisores de ahora que no son los televisores que tuve yo, que son los Smart TV. Yo siempre cuento como anécdota y como chiste que mis hijos, que son esa generación cristal, estuvieron 3 años en un corral, en una cuna, jugando con potes plásticos, porque en ese entonces no había, a los 3 años de ellos no había el celular. Y había los medios, esto que tienen ahorita los niños. Pero sin embargo, el internet tiene, en el 2000, ¿verdad? Tiene más o menos años, que un poquito más, que entró fuerte. Entonces ya, obviamente, se metieron y se sumergieron en ese mar tecnológico y de allí sacarlos es imposible. Así que tenemos que buscar algunas otras cosas, fomentar quizás temas de interés, tipo de conversaciones con ellos y adentrarlos pues en temas que los inviten a investigar y quizás la investigación de temas de interés le pueda producir efectos en la lectura. Pero bueno, ya veremos cómo hacerlo. No es nada sencillo. Así es. Víctor Villamizar nos comenta, los programadores de Silicon Valley inscribieron a sus hijos en escuelas con poco avance tecnológico, con la finalidad de replicar su propia formación. ¿Qué opinas de esto? ¡Wow! Eso sí es romper un paradigma, ¿no? Totalmente. Y qué interesante que sean precisamente ellos, los padres de la tecnología, ¿no? De ahí los creativos, porque en el estado de California, en ese Silicon Valley, es donde salen las mayores ideas, la gente muy creativa, ahí está Google y toda esa cosa. Entonces, me parece súper interesante la decisión que han tomado, porque es aceptar precisamente lo que está sucediendo, tener la flexibilidad necesaria para volver un paso atrás y desintoxicar a sus hijos de tanto ruido y tanto estímulo externo. Me parece algo súper valioso ese comentario.
Gracias por compartirlo, de verdad que maravilloso. Pienso que es una maravilla, realmente. Néstor Martínez nos indica, es de gran interés que a nivel corporativo establezcamos un diagnóstico constante y formativo que implique generar un ambiente de amplia capacitación que permita así generar esos factores intrínsecos. Así es, así es. Yo creo que ya los patrones que hay ahorita, pues sencillamente empezar desde la flexibilización, desde la evaluación y diagnóstico a hacer cambios importantes para poder integrar, porque no solamente está la generación nueva, está la de atrás, la que viene. Entonces hay un choque importante entre esas dos generaciones y tenemos un desafío de cómo integrarnos dentro de las organizaciones. Entonces, el que es muy tecnológico y el que no sabe nada de tecnología, o el que no tiene esa rapidez mental a los que la tienen. Entonces, ¿cómo van a ser las organizaciones para hacer ese match y ese engranaje? Se convierte en un desafío de estos tiempos. Claro que sí. Josval Inciarte nos dice, si pudiéramos comparar en diferentes latitudes el comportamiento de los nacidos después del 2000, ¿cómo se compara en Europa, Asia, América? ¿Qué variantes existen en este colectivo? Comparar las generaciones cristal en los diferentes o el tiempo del 2000 para acá. No comprendí la pregunta. De los las generaciones de cristal en distintos ámbitos geográficos. Yo diría que tiene que ver con la velocidad en la cual, digamos, están inmersos y la cultura. ¿Por qué? Quizás, por ejemplo, los países como nosotros, suramericanos, pudiéramos estar un poquito, quizás más atrás en el tema de la cultura por ser sociedades latinas que cultivan más el tema familiar, quizás, y no me atrevo a dar números ni estadísticas en este momento. Sin embargo, mi experiencia viviendo en los Estados Unidos, les puedo decir que ahora ellos tienen un doble desafío, porque ya ellos eran una cultura en donde a cierta edad la persona se desliga completamente de la familia, y en este momento no solamente eso sucede, sino que la generación cristal se vuelve mucho más independiente, la palabra sería menos sociable y mucho más inmiscuida en su mundo. Entonces, sociedades como esa, que son sociedades mucho más desarraigadas de la familiaridad, del compartir en familia, del vínculo, entonces quizás pudieran ser generaciones que van mucho más a la individualidad y bueno, ya veremos qué consecuencias va a tener. No me quiero imaginar Asia, que es un mundo completamente tecnológico, allá todo es tecnológico, entonces no me quiero imaginar cómo están, incluyendo quizás Europa, algunos países, ¿no? Algunos países quizás como Alemania pudieran ser mucho más avanzados en este tipo de cosas. Algunos otros son como más conservadores, más tradicionales, pero bueno, es un tema interesante de investigar y de debatir. ¿Tú crees, Rosana, que este tema de cambio generacional es algo único que está ocurriendo ahora o más bien es algo que ocurre en todas las generaciones? Yo digo que a veces cuando empezamos, las personas que ya hemos pasado los 40 años a decir que la nueva generación no tiene valores, sonamos a nuestros abuelitos cuando decían "cuando en mis tiempos". Yo creo, fíjate, lo que pasa es que el impacto es mayor. Eso es lo que quizás podemos comparar, ¿no? El impacto es mayor, ¿por qué? Porque ahorita, obviamente, las redes sociales, o sea, nada se escapa, todo se mueve muy rápido, muy rápido. Entonces, eso hace que la ola expansiva sea mucho mayor. Pero díganme si no hubo una tremenda revolución en los 60 con aquella famosa generación paz y amor, que eran hippies,
era una generación, eso fue un choque generacional tremendo y fue una evolución grande de la humanidad. Entonces, en ese momento no había televisión, no había quizás radio, así como que muy, tú sabes, pero no había los medios de información que hay ahorita. Ahorita todo vuela y pasa de manera extremadamente inmediata. Entonces, el efecto expansivo es mucho mayor. Sin embargo, puedo decir que puede tener un impacto muy parecido, agregándole, por supuesto, el tema de la información, del internet, de las redes y todo lo que está pasando. Pero sí, traumático ambos, definitivamente. Qué bien. Bueno, de verdad, Rosana, que se nos queda corto el tiempo para seguir debatiendo acerca de este tema tan interesante, tan actual. Y bueno, y queremos agradecerte la deferencia que has tenido de compartir con nosotros ya casi en el cierre de este primer congreso. También queremos agradecer muy especialmente a nuestra amiga María Ángel Durán de la Sociedad de Ingenieros de Petróleos, capítulo Monagas, la sección estudiantil, quien desde México ha coordinado la transmisión en vivo de tu ponencia. Muchas gracias, María Ángel. Y bueno, a todos ustedes también los invitamos a que a las 4 de la tarde tenemos el estreno de la ponencia que el día miércoles no fue posible transmitir, con el doctor Adalberto Reyes, denominada La vigilancia epidemiológica en el trabajo, una herramienta de la seguridad y salud en el trabajo para gestionar entornos cambiantes a propósito de la pandemia por el COVID-19. Yo sé que quedó en el aire una discusión ayer en relación con el tema de las enfermedades ocupacionales asociadas con el COVID-19 y bueno, muy propicia la oportunidad para revisar este tema a las 4 de la tarde. Así que los esperamos a todos en 45 minutos, sí, ya dentro de 45 minutos para esta última ponencia, y muchas gracias a todos por su apoyo continuado en estos 4 días de congreso. Gracias a todos. Feliz tarde, feliz viernes, feliz fin de semana.